¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa de hoy, sabadito. Estamos listos ya para llevarles nuestra transmisión en vivo a través de Ángel Mensajero TV para presentarles un tema más de la serie de El Apocalipsis. Estamos iniciando nuestro tercer estudio y hoy va a estar sumamente interesante, así es que yo les recomiendo y les pido por favor que se queden en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a estar estudiando un tema espectacular que tiene que ver con las 7 iglesias. La semana pasada, en nuestros dos temas anteriores, iniciamos con una introducción al Apocalipsis. Quiero decirle que hay muchas cosas que hablar del Apocalipsis. Es difícil poderlo explicar en un tiempo determinado, en una hora. Pero ya hablamos un poquito también de Éfeso, que es la primera iglesia que aparece allí en Apocalipsis 2, ¿verdad? Y entonces el día de hoy vamos a estar hablando hasta donde nos ajuste. De repente no vamos a poder cubrir todas las iglesias. Va a ser un tanto difícil porque tenemos mucho que hablar, y si ustedes nos siguen en estos estudios se va a dar cuenta que se torna interesante y usted va a entender cosas que en ningún momento, en otra ocasión, usted se le pasó por la mente. Así es que les invitamos para que se quede con nosotros. Vamos a estar acá con ustedes hasta eso de las 3:30 de la tarde, si Dios así nos lo permite, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios. Así que para todas en todas partes, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Yo soy Ángel Galeano, es un placer estar con ustedes siempre acá los sábados para llevarles la palabra de Dios. Hoy estamos a enero 19 del 2019, ¿verdad? En una fecha muy importante, ¿verdad? Han pasado acontecimientos poco tristes, como la muerte de muchas personas allá en México por el estallido de uno de los ductos, ¿verdad? Que tiene el gobierno para llevar lo que es la gasolina, el petróleo a los ciudadanos, ¿verdad? Lastimosamente lo que está pasando en México es trágico, pero la vida continúa. Nos da mucha tristeza por todas las personas que han perdido sus familiares y oramos para que llegue el consuelo y la resignación. También, por otro lado, queremos decirle que en el mundo la maldad se multiplica a raudales, y todo esto es consecuencia de ello, ¿verdad? De la maldad que continuamente va alcanzando niveles dramáticos en todas las áreas de la vida. Esto nos hace pensar también que la venida del Señor Jesucristo está muy pronta. La palabra de Dios lo ha anunciado desde hace mucho tiempo, que al final de los tiempos veríamos, el mundo estaría lleno de conflictos, de situaciones difíciles, la naturaleza iba a estar convulsionada, la misma sociedad se iba a volver anárquica. Eso lo vemos en muchos países del mundo. Las guerras y los rumores de guerra, los terremotos, los eclipses, los astros reyes, dándonos señales. De hecho, ya creo que esta otra semana, nuevamente la luna se va a volver color de sangre. Y saben una cosa, mis queridos amigos, esto de las señales de los astros, como la luna y el sol y las estrellas, a menudo Dios los utiliza en la palabra de Dios como señales de los tiempos. Allá usted y le pone atención, porque saben, son señales que nos anuncian nos anuncian acontecimientos que en los últimos tiempos habrían de pasar acá en la tierra. Entonces nosotros como cristianos y que estudiamos la profecía bíblica, somos llamados o estamos llamados a alzar nuestra voz y anunciarles al mundo de que el tiempo se acerca, que el fin se acerca de este mundo.
usted lo puede ver, usted lo puede palpar. Lastimosamente muchas personas no pueden leer lo que sucede en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Lamentablemente muchos estamos con vida, respiramos, hacemos muchas cosas, pero espiritualmente hay una decadencia, hay una muerte espiritual que no nos permite ver lo que sucede a nuestro alrededor. Así que yo les invito a ustedes que nos están viendo en este preciso momento, que por favor compartan esta transmisión y así sus amistades, alguna persona puede vernos y reflexionar en cuanto a lo que está pasando y motivarse a estudiar más la palabra de Dios, que realmente eso es lo que a nosotros nos interesa, que las personas se sientan motivadas a seguir estudiando la palabra de Dios. Bien, y hoy como tenemos un estudio bastante largo y no nos queremos pasar, les invitamos para que se queden con nosotros. Cualquier comunicación nos puede mandar mensaje de texto a través del número que tenemos allí, o si no, bueno, compartan nuestra transmisión. Vamos a agradecerle muchísimo. Dele share ahí a sus contactos para que también puedan enterarse de todo lo que hablamos acá. Y recuerde que también nosotros posteamos estos temas en YouTube. Si usted nos ve en YouTube, por favor, suscríbase a nuestro canal o habilite la campanita que está ahí en su lado inferior derecho, creo que aparece. Y usted va a estar recibiendo, cada vez que posteemos estos temas, usted los va a estar recibiendo allí, va a estar recibiendo la notificación. Entonces, el día de hoy queremos empezar a hacer un breve resumen de lo que hablamos anteriormente, pero también vamos a estudiar ya lo que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Usted se va a dar cuenta como cristiano, hay cosas que como cristiano no sabemos, pero saben, el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, de los eventos proféticos que iban a acaecer en la tierra, allí en Apocalipsis aparece cada uno de los eventos mayores que han sucedido en este mundo y que van a suceder, y que estos fueron puestos ahí como señales de la venida del Hijo del Hombre. Y las iglesias, las 7 iglesias, es la primera revelación que Jesús hizo a Juan para que éste lo diera a conocer también. Queremos decirle que estas 7 iglesias que existieron allá en Asia, propiamente en el territorio donde está hoy en día Turquía, fueron iglesias literales, reales, existieron. Y esas cartas fueron enviadas a cada uno de los líderes religiosos para que estas fuesen leídas a cada uno de ellos. Pero también quiero decirles que cada una de estas iglesias representa un periodo proféticamente hablando en la historia. Y hoy lo vamos a ver en nuestro estudio. Así es que les pido que se queden con nosotros. Usted va a notar que va a descubrir muchas cosas que usted no sabía, ¿verdad? Si a usted le interesa estudiar la palabra de Dios, es el momento en que usted debe prestar atención, porque aquí vamos a aprender muchísimas cosas. El Espíritu de Dios habrá de iluminar nuestra mente a nosotros y para poder explicar, y también ustedes, yo sé muy bien que usted va a entender la explicación, lo que vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre, en esta hora que estamos aquí una vez más, listos para estudiar su hermosa palabra, Señor, le pedimos que nos dé iluminación del cielo, que ese mismo Espíritu que motivó a escribir, a inspirar a estos siervos suyos, sea el mismo que nos dé entendimiento para entender su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, como lo dice al inicio del Apocalipsis, que usted está en medio de los candeleros y que esos candeleros representan las diferentes iglesias que usted ha establecido en esta tierra para dar luz al mundo, pero que también está dirigiendo a las estrellas, a las personas, a los líderes, para que también den a conocer el Evangelio de Jesucristo. En esta hora, Señor, queremos convertirnos en una estrella para iluminar a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos ven. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Bien, rápidamente, mis queridos amigos, vamos a estar enviando saludos también. Escríbanos ahí a través del chat de Facebook. Así es que vamos a estar allí pendiente acá. Ojalá podamos ver su comunicación. Bueno, para empezar, quiero decirles que las 7 iglesias eran 7 iglesias literales que existieron allá en el Asia Menor, ¿verdad? Pero también se convirtieron en 7 periodos de la historia. Cada una de esas iglesias representaba un periodo y lo vamos a ver, porque el mismo Apocalipsis nos dice exactamente eso que estamos diciendo. Las 7 iglesias del Apocalipsis se refiere a 7 periodos periodos definidos dentro de la historia cristiana, desde el tiempo apostólico hasta el retorno del Señor Jesucristo, ¿verdad? En el contexto directo de las 7 iglesias, Jesucristo ordena al profeta Juan lo siguiente: escribe las cosas que has visto. Oiga bien, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esto nos dice Apocalipsis 1:19. De esta manera, el Señor nos da a entender que se trata de iglesias simbólicas con un cumplimiento profético a largo plazo. Jesús tiene también el control de las iglesias y también de los ministros. Así que lo mismo se entiende al leer que Jesucristo tiene en su diestra, es decir, en su mano derecha, las 7 estrellas. Y al explicar que aquí se trata de los mensajeros, obviamente, ángelos, que es un mensajero, o ministros de las 7 iglesias, según Apocalipsis 1, 16, 20. Así que los antiguos creían que las estrellas dirigen el destino del hombre. Esta creencia popular se originó tras el diluvio en los tiempos babilónicos, cuando se desarrolló la pagana astrología, de la cual deriva lo que conocemos como el horóscopo, ¿verdad? Hay que saber que Dios utiliza a veces en su palabra conceptos populares de la época, que todos pueden entender, para de esa forma facilitar la comprensión de su mensaje. Es por eso que al presentar a los ministros las 7 iglesias como las 7 estrellas en su mano, nos da a entender que Él conoce el destino de las 7 iglesias y del futuro, y de sus líderes religiosos en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, pudo inspirar estas profecías a Juan con mucha anticipación, con muchos siglos o milenios de anticipación, con todos los detalles, ¿verdad? La simbología del número 7 confirma la interpretación histórica que las 7 iglesias representan las 7 épocas de la historia de la iglesia cristiana, desde su inicio hasta el fin. El número 7 también tiene un valor simbólico. Muchas antiguas civilizaciones, como los babilónicos, los sumerios y también los cananeos, también los israelitas utilizaban el número 7 como símbolo de totalidad y perfección. Esto lo veremos más adelantito, ¿verdad? El número 7 es un símbolo bíblico y profético. En contraste con el número 6, representa plenitud y representa perfección el número 7, siendo la medida perfecta y santa, como demuestran muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Sobre todo Apocalipsis, donde encontramos no solamente 7 iglesias, sino también aquí podemos encontrar 7 candeleros, podemos encontrar 7 estrellas, podemos encontrar 7 ángeles, podemos encontrar 7 sellos, podemos encontrar 7 trompetas, 7 plagas, 7 truenos, 7 ojos, 7 espíritus, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes, 7 copas, etcétera, etcétera.
Entonces, esto lo podemos encontrar en Apocalipsis, en el capítulo 1, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 10. También lo podemos encontrar en el capítulo 15. La pregunta es, ¿por qué escoger solamente 7 iglesias, sabiendo que también había muchas iglesias allí? Como por ejemplo la iglesia de Colosas, que estaba muy cerca de la Odisea, la iglesia de Mileto, muy cerca a Patmos y Éfeso, la iglesia de Troas, muy cerca de Pérgamo. Podemos ver allí en Hechos 20 y Colosenses 1 y 2. Además había otras iglesias cristianas en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, según Primera de Pedro 1:1. Es interesante, ¿verdad? Que cada mensaje enviada a cada iglesia también iba enviado a todas las demás. O sea, en la parte final de cada uno de los mensajes de las 7 iglesias, cada vez la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces eso nos hace notar que los mensajes iban para todas las iglesias. Podemos ver ahí en Apocalipsis 2:7, ¿verdad? También dice oídos para oírlo, que debe llamarnos la atención para una interpretación correcta. Es el plural que la frase usa cada vez. El Espíritu dice a las iglesias. Así que el mensaje enviado, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, va dirigido a todas las iglesias de su época histórica. En el caso de Éfeso, sabemos que ya se refiere a la iglesia apostólica del año 31 después de Cristo, al año 100 después de Cristo. Así que el mensaje de Éfeso es dirigido a todas las iglesias cristianas de esa fase inicial de la cristiandad durante ese preciso lapso de tiempo. La promesa de comer del árbol de la vida es para todas las iglesias en ese momento y para toda la iglesia en la historia hasta nuestros días. Por ejemplo, la promesa al vencedor de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, Apocalipsis 2:7, dada a la iglesia de Éfeso, también es para los miembros de las demás iglesias en los siguientes periodos de la historia cristiana hasta el retorno del Señor Jesucristo. Otra cita donde podemos ver la aplicación profética de las iglesias de las 7 iglesias, la encontramos en la cuarta iglesia. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira, que la vamos a estar viendo más adelante, que aparece en Apocalipsis 2, 18 al 29. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué dice? Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias. En el mensaje de Tiatira resalta la declaración que todas las iglesias sabrán, indicando que hay una audiencia más amplia y que el mensaje no está dirigido exclusivamente a tan solo una iglesia literal, local y limitada geográficamente de la época apostólica. Es por eso que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu dice a las iglesias. Los israelitas hacían unas aplicaciones interesantes, ¿verdad? Acostumbraban a extraer una profecía a veces de un lugar geográfico. En Israel, en el antiguo Israel, era una práctica común extraer una profecía de una ubicación geográfica. Veamos 2 ejemplos especiales que nos ayudarán más o menos a entender el libro de Apocalipsis, y que Dios utiliza este mismo principio profético con las 7 iglesias. El profeta Miqueas tejió toda una visión del futuro en torno a los nombres de las ciudades palestinas. Lo podemos ver en Miqueas 1:10-16. También el profeta Daniel utilizó las situaciones geográficas, ¿se acuerdan del profeta Daniel? Y estratégicas del norte y el sur.
para expresar su visión profética. Así es que también en las iglesias, cuando las estudiamos, nos anuncia, esto es interesante, cada vez la cercanía del Señor Jesús. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, que ya la estudiamos, estamos haciendo una breve reseña, donde dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, o sea, la verdad, la luz, la quitaría. Este es según Apocalipsis 2:5. La iglesia de Esmirna tiene un mensaje similar. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 2:8. También en la iglesia de Pérgamo, esta Esmirna y Pérgamo, con seguridad la estaremos estudiando el día de hoy, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti pronto, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que es interesante, mira. Dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Más adelante yo les vamos a mostrar realmente. Esta iglesia de Pérgamo, para mí es una de las iglesias más interesantes, tomando en cuenta de que aquí fue donde se originó la mezcla de la cristiandad, del cristianismo, con el paganismo. Usted lo verá, se sorprenderá que realmente lo que usted ve hoy en día tuvo su origen en cuanto a religión se refiere, y se va a dar cuenta que hoy en día hay un poder tremendo en el mundo que tuvo un origen profético y lastimosamente no se habla muy bien. Entonces la iglesia de Tiatira dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Ven? El Señor siempre estaba hablando en cada una de las iglesias. Yo voy a venir, pórtate bien. El primero y el postrero dice esto. Hablaba de que vendré pronto en Éfeso. Y en la iglesia de Tiatira nos dice, retenedlo hasta que yo venga. Y en la iglesia de Sardis dice, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En otras citas bíblicas, el Señor nos dice que vendrá como ladrón en la noche. Habla y está anunciando en cada una de las iglesias de que su venida es inminente. En la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia interesante, una iglesia que la vamos a ver después, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué les parece? Jesús está a la puerta en la Odisea. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué interesante. ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo venga y nos vayamos con él, estaremos invitados a una cena en una mesa enorme donde todos los redimidos van a poder compartir y departir ese vino de la vid. No el vino con alcohol, como muchos dicen que toman alcohol hoy en día porque Jesús convirtió en vino con alcohol en las bodas de Caná. Una falaz mentira, eso no es correcto, por supuesto que no. Cuando la Biblia habla de vino, habla vino sin fermentar de la vid. Así que en la primera y la tercera iglesia, Cristo hace alusión a su venida, pero no en referencia a su gran retorno en gloria y majestad del fin de los tiempos, sino que en un contexto simbólico de intervención espiritual, de castigo por incumplimiento de deberes. Y en la segunda no menciona su retorno. Recién a partir de la cuarta iglesia menciona su glorioso retorno en cada una de las 4 iglesias restantes, con énfasis creciente cada vez. En la cuarta menciona su venida en gloria y majestad por primera vez, y en la quinta menciona su retorno por segunda vez, haciendo más énfasis en ella, ¿verdad? En la sexta menciona su venida como pronta, y en la séptima, en la iglesia de la Odisea y última, ya se presenta como estando tocando a las puertas.
¿Ok? La iglesia de Éfeso, como decíamos en el estudio anterior, representa el primer periodo de la iglesia apostólica que se extendió del año 31 después de Cristo al año 100 más o menos cuando Juan murió. Juan fue el último de los apóstoles, el último de los apóstoles que vivió, y vivió mayormente en ese reinado del emperador troyano. Su nombre, el nombre de Éfeso, significa deseable. ¿Por qué era deseable? Porque era la iglesia que fundó Jesucristo. Era la iglesia que tenía la sana doctrina. Hoy en día yo he escuchado iglesias que prediquemos la sana doctrina, que la sana doctrina, que la sana doctrina. Y saben, lastimosamente se ha quedado nada más en una palabra linda, sana doctrina. Porque mayormente la sana doctrina hoy brilla por su ausencia, o se tiene miedo a predicar la sana doctrina. Y más adelante vamos a hablar qué es sana doctrina, porque no es cualquier cosa. No es ponerse a hablar y a gritar y a cantar. No, eso no significa la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con lo que Cristo predicó, con lo que Él enseñó. Él dijo, id por el mundo a enseñar lo que yo os he enseñado. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo, y no de ponerse a hablar cualquier cosa. ¿Qué pasaba haciendo un breve repaso en la iglesia de Éfeso? Decía el Señor Jesús, decíamos que la iglesia de Éfeso significa deseable. O sea, representando de esta manera el carácter y condición, ¿verdad?, de esta iglesia. Porque esta iglesia es la que experimentó la dulzura del primer amor por su Señor Jesucristo. En esta iglesia de los apóstoles, según Apocalipsis 2:2, la pasión estaba viva y la memoria del ministerio de su Mesías fresca en la mente de cada uno de sus discípulos. Entre ellos se encontraban creyentes fervientes como el que menciona Aquila y Priscila. Estaba este gran evangelista que se llamaba Apolos, y también el apóstol Pablo. Todos sirvieron a Dios con fervencia, con amor, con pasión, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar ahí en el libro de Hechos, en los capítulos 18, ¿verdad? Ahí nos puede ver. Pero había un problema. Había un problema en la iglesia de Éfeso. Había una diosa que era adorada, la diosa Diana. Entonces, estaba causando problema. El paganismo estaba merodeando a esta iglesia. Los adoradores de la iglesia de Éfeso, allá en Asia Menor, tenían problemas. Muchos se inclinaban a la adoración, ¿verdad? A esta diosa pagana, ¿verdad? Así que durante este periodo inicial, la doctrina de Cristo se mantuvo todavía pura. Pues en esta iglesia se encontraban todos los apóstoles, básicamente, como fervientes defensores de su testimonio, del testimonio de Jesucristo. Fue en esta época que había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, ¿se acuerda? Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, podemos encontrar toda esta hermosa experiencia, y en la cual también se distinguieron los dones del Espíritu en obras. Arduo trabajo y la paciencia que tenía, de hecho lo señala al mensaje de Éfeso. Eso lo podemos ver ahí en Apocalipsis 2:2. Y el mismo Jesucristo reconoció, y que volvió a destacar en el siguiente versículo diciendo, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Apocalipsis 2:3. Así que los miembros de esta iglesia eran fieles a los principios originales de Jesucristo, quien elogió a la iglesia primitiva diciendo, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
Apocalipsis 2:2. Así que este era el espíritu de la época apostólica en general y no exclusivamente de la iglesia de Éfeso en particular. Lo que nos ayuda a entender que Éfeso es un símbolo profético de todas las iglesias cristianas de la época apostólica. Según Hechos 15, podemos irnos allí y ver Hechos 15, el capítulo 15 y también en 2 de Corintios 11 y en 1 de Tesalonicenses 5, lo mismo que en Hechos 17, el versículo 11. Estos versículos pues demuestran que en muchas otras ciudades contemporáneas como Jerusalén, Corintio, Tesalónica y Berea, se encontró la manifestación de este mismo carácter y espíritu efesiano, ¿verdad? De examinar todo, retener solo lo bueno y oponerse firmemente al error, a la idolatría y al paganismo. Bien, esta fue una iglesia deseada, la iglesia de Éfeso. Pero luego, en el futuro más cercano, se aproximaba una época tremenda. Esta época estaba representada por la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, que propiamente, luego vamos a poner un mapa por ahí donde estaba localizada, pero que representaba, como les dije a un principio, otro periodo de la historia. ¿Recuerdan el primer periodo? ¿Cuándo inició? A partir de la muerte de Cristo, digamos, a partir del año 31 más o menos después de Cristo al año 100 después de Cristo. Pero la iglesia de Esmirna, este mensaje a la iglesia de Esmirna, representaba la época del año 100 al año 313 más o menos de la época cristiana. ¿Qué pasó? El mensaje a la época de Esmirna, según el Apocalipsis, la segunda iglesia era Esmirna, como mencionamos, una ciudad, para dar algunos datos de este lugar, de Esmirna, la ciudad era una ciudad comercial donde estaba localizada esta iglesia, de asombrosa belleza. Déjenme poner acá, tenemos allá la iglesia de Éfeso al fondo, pero déjeme ver si yo puedo colocar acá una fotito ahí de la iglesia, porque aún existen los edificios ya en sus casi desaparecidos, pero que realmente muestran que existió esta iglesia y que todavía hay rasgos que nos dan pruebas que esta iglesia existió. Entonces déjenme verificar aquí para no desconcentrarme. Bueno, aquí la tenemos ya. Vamos a ponerla ya en el fondo. Va a cambiar un poquito, se parece un poquitito ahí, pero nada más. Estamos viendo las columnas ya básicamente de esta iglesia de Esmirna. Voy a cambiarle acá. Esmirna, ahí la tenemos. Correcto. Ahí cambiamos, Esmirna. Acá estamos haciéndole de todo un poco. Correcto. Entonces, Esmirna, decía, era una ciudad bellísima, una ciudad riquísima, una ciudad una ciudad comercial, por decirlo así. Se ubicaba a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso, ¿verdad? No estaba tan largo, 60 kilómetros. Bueno, si era caminando o a pie, claro, es muy largo, ¿verdad? Hoy en día, en carro, pues estamos hablando que usted podía llegar en vehículo a Esmirna en el lapso de más o menos una hora, ¿verdad? Esmirna significa mirra. ¿Sabe qué es mirra? Era un bálsamo que se utilizaba para aplicar a los muertos. No pudo haber realmente un mejor símbolo profético para representar las características particulares de esta iglesia, que se vio bajo la prueba de la persecución. Así que de esta manera mirra, era el suave perfume que la acompañó en el horno de la persecución y el martirio.
Tremendo lo de Esmirna. La iglesia de Esmirna en la historia profética representa a la iglesia que existió entre los años 100 y 313 después de Cristo. A esta iglesia Jesucristo se presenta como mártir, como el que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis 2:8, garantizando de esta manera su gran promesa de sacar de la tumba a sus fieles mártires en su glorioso retorno. O sea, les decía el Señor Jesús, miren, van a pasar lo peor. Y lo peor que le puede pasar a una persona es que lo maten. Pero también les aseguró que Él los iba a volver a la vida. O sea, lo mismo que le pasó a Él. Les dijo, si yo morí, si a mí me mataron y resucité, esa misma experiencia yo puedo hacer que pasen ustedes. Así que tengan fe, tengan valor, porque la muerte, la persecución, el martirio vendrá. La misma ciudad de Esmirna, como símbolo de la iglesia de aquella época, fue resucitada literalmente de sus ruinas. Como lo podemos ver ahí, las ruinas, ¿verdad? Es valioso analizar su contexto histórico, pues Esmirna fue construida por los griegos 1000 años antes de Cristo, o sea, en el año 600 antes de Cristo, fue destruida por los lidios, pero luego Lisímaco, ¿se acuerda de este general? Uno de los 4 generales de Alejandro Magno, ¿verdad? Del imperio griego, la construyó durante el 3er siglo antes de Cristo, ¿verdad? Y como veremos, la historia de esta ciudad prefigura la historia del periodo del cristianismo, ¿verdad? Jesús predijo acertadamente de esta iglesia, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice en Apocalipsis 2:9, ¿verdad? En esta época difícil para la iglesia, los cristianos realmente no tuvieron éxito material ni fama terrenal. Más al contrario, la mayoría de ellos eran pobres y soportaban la hostilidad, soportaban el maltrato de los paganos. Pero aunque eran pobres, oiga bien, materialmente hablando, eran ricos espiritualmente hablando. Qué extraña, ¿verdad? Pero cierta paradoja podríamos decir, pues hasta el día de hoy hay muchos ricos pobres y muchos pobres ricos. Es una realidad. Lo que aprendemos en este pasaje es que los verdaderos ricos en este mundo son los ricos en la fe, herederos del reino celestial, oiga bien, de Cristo, que se representará en su glorioso retorno. Esos son los millonarios, pero lamentablemente nos ignoran. Mi querido amigo, tú no eres pobre. Mire, la pobreza llega cuando uno muere, pero mientras tengas vida y Jesús aún nos da de su gracia, todos somos millonarios. Tenemos valores extraordinarios el ser humano, tiene tantas cosas, tantas dones que Dios nos ha dado que lastimosamente los hemos encubierto, los hemos metido ahí en el baúl de la oscuridad donde no hay luz. Pero sinceramente yo les quiero decir, mis queridos amigos, tenemos tantas cosas que dar, tenemos mucho por qué vivir contentos y alegres en esta vida. Hay tanta gente necesitada a quien nosotros podemos alegrarle la vida. Nuestras mismas familias a veces padecen tantas situaciones en nuestros países. Entonces el mensaje de Esmirna dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? Jesús, gloria a Dios. El que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Oiga bien, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Si tú, hermano, mi amigo, que me escuchas, tiene oído. Mire, es que no todos los que tenemos oído escuchamos, ¿saben? Lastimosamente estamos en un mundo de sordos porque Dios nos habla a cada momento y hacemos oídos sordos. No queremos escuchar la palabra de Dios. El Señor nos alienta y nos alerta, quiero decir, que estamos en los tiempos finales, que el fin del tiempo se acerca, que Cristo está pronto a venir. Y es cuando hoy en día vemos tanta algarabía, tanta fiesta, tanto mundanalidad, incluso hasta en las mismas iglesias. En la iglesia ya se baila. Yo les puedo poner videos literalmente donde usted ve a los hermanos bailando, disfrutando, cuando estamos viviendo en el día de la expiación, cuando el pueblo de Israel se humillaba porque la destrucción venía y sus vidas estaban siendo examinadas. Pero hoy parece que no. La palabra de Dios nos dice, por eso el Apocalipsis dice, el que lea, el que obedezca. Ahí lo dice en Apocalipsis 1. Yo se los voy a leer de nuevo y la vez pasada nosotros lo mencionamos. Acá dice, bienaventurado, Apocalipsis 1:3, el que lea y los que oyen las profecías, las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Mis queridos amigos, el tiempo está cerca, pero no queremos leer, no queremos básicamente escuchar y mucho menos guardar la profecía, obedecerla, eso quiere decir, ¿verdad? Así es que, ¿qué pasó en la época de Esmirna? En la época del año 100 al año 313 más o menos. ¿Saben que Daniel 7:7, vamos a irnos a Daniel 7:7, déjenme ver si no me equivoco, perdónenme si no me equivoco, pero si me equivoco de todos modos porque yo no conozco, yo soy muy olvidado para decir los números, aprenderme la Biblia en cuestión de números, de versículos, pero sí tengo los principios. Después de esto miré yo en las visiones en la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Saben? La bestia a la que se está refiriendo aquí Daniel, se estaba refiriendo al Imperio Romano. ¿Saben una cosa? Esa época, la época de Esmirna, fue la época donde el pueblo de Dios recibió persecución, martirio, muerte, destierro horrible. Fue terrible. Durante este periodo profético de Esmirna, los cristianos fueron perseguidos por el pagano Imperio Romano. La bestia que hablaba, la bestia espantosa. ¿Verdad? ¿Y saben qué pasaba? Esto es algo increíble y va a pasar en el último tiempo. El Imperio Romano es el que tenía el poder, era el que mandaba. Es el que, si usted no hacía lo que ellos hacían, era sacrificado. Ellos lo acusaban a los cristianos, ¿verdad? Que eran culpables por una serie de delitos atroces que ellos obviamente nunca cometieron. Oiga de los que los acusaban. Escuche bien de lo que el Imperio Romano acusaba a los cristianos. El Imperio Romano malinterpretaban, por ejemplo, la comunión de la Santa Cena, la que hacemos en toda la iglesia cristiana se hace, como una especie de canibalismo, en el cual tomaban la sangre y comían la carne de Cristo. Por supuesto, era un símbolo que hacemos nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús hablaba que si no comieres de mi carne y mi sangre, pero obviamente no estábamos comiendo ni la carne de Jesucristo ni la sangre, sino que estábamos hablando en un contexto espiritual. También el Imperio Romano, esta bestia, acusaba a los cristianos o los confundieron la camaradería cristiana como libertinaje.
Otro, los culparon con cargos de ateísmo porque adoraban a un Dios invisible, o sea, sin imágenes. Es increíble. Dios, Señor, perdónanos, pero es increíble. Y esto mismo se va a cumplir por la misma bestia, porque esa misma bestia está viva a través de su representante hoy en día. El mismo Estado sospechaba de ellos porque se negaron a venerar al emperador, porque en aquel entonces era lícito la adorador al emperador. Desde entonces fue cuando se empezaron a adorar hombres, emperadores. Y usted va a ver más adelante a quién se cambió esa adoración. Es increíble porque la iglesia empezaba a apostatar. Entonces su creencia, por otro punto, su creencia del fin del mundo con fuego fue explotado por el emperador Nerón, quien los culpó de incendio de la ciudad de Roma. O sea, los culpó, dice, ustedes quemaron la ciudad de Roma y por eso los castigó. Y él mismo fue el que le metió fuego. Nerón era un sinvergüenza. Él mismo le metió fuego a Roma para después culpar a los cristianos. Otro punto, hubo un desprecio generalizado contra los cristianos porque fueron identificados con los judíos, que consideraban una religión atrasada y remota. Impresionante. Así es que durante más de 200 años, oiga bien, más de 200 años, desde el año 100 después de Cristo al año 313, fueron perseguidos por esa bestia espantosa que hablaba Daniel 7, y que representaba el imperio romano. Algunos de esos emperadores, yo me di la tarea de buscar los nombres de esos emperadores y la fecha, se los voy a dar por aquí. Por ejemplo, Nerón, que era uno de los fieros sanguinarios, Nerón, que mató creo que hasta su misma madre, él gobernó del año 54 al 68. Este fue el que decapitó a Pablo, fue el que sacrificó a Pablo y también a Pedro, los crucificaron. Después lo siguió Domiciano, fue el que exilió a Juan a la isla de Pasmos. Después siguió este Troyano del año 98 al 117. Después Marco Aurelio del año 161 al año 180. Seguidamente uno que se llamaba Severo, que su nombre realmente representaba lo que era, el año 193 al 211. Luego le siguió este Maximinio del año 235 al año 238. Seguidamente el Decio. Este Decio aparece en la palabra de Dios. Creo que en Lucas se menciona, si no me equivoco, del año 249 al año 252, después de Cristo. Seguidamente surgió este emperador Valeriano del año 253 al 260. Después seguidamente vino este otro que se llamaba Aureliano del año 270 al 275 después de Cristo. Y por último les voy a mencionar otro sicario también, que era el Diocleciano. Este vendría a cumplir los 10 días de la profecía, que representaban 10 años. Del año 284, más o menos, del año, estamos hablando más o menos del año 300, él gobernó del año 284 al año 313 después de Cristo, pero la persecución fueron del año 303 al año 313 de Cristo, ¿verdad? Allí fue cuando se dio algo interesante, el edicto de Milán, que terminó con la persecución del cristianismo. Acuérdense, todos estos aspectos que les vine mencionando. Los romanos consideraban que los cristianos estaban cometiendo faltas contra las reglas del imperio, porque los cristianos no adoraban a los emperadores, se resistían, mejor preferían morir, incluso hacían tremendas fiestas mirando cómo los leones devoraban a los cristianos. Pero saben, ocurrió algo extraordinario y que muchos de nosotros a veces no conocemos la historia. Muchos cristianos
murieron como mártires en esa época de persecución. Por ejemplo, San Sebastián, que es uno de los santos católicos, quien fue amarrado a un árbol y ejecutado con 100 flechas. 100 flechas. O San Cecilio, el patrono de la música sacra, quien murió en la hoguera, como también San Agnes. Y muchísimos otros cristianos fueron sometidos también a la esclavitud y el martirio, que era una práctica común entre el Imperio Romano. Bien lo decía la profecía. Era una bestia espantosa. También la impresionante historia, ¿ha escuchado la historia del mártir Policarpo? Sinceramente es digna de recordar. Unos 70 años después de esta profecía, Esmirna fue la sede de una notable serie de martirios que se extendieron por varios, oiga bien, días literales. El 12º y último de estos mártires fue el gran Policarpo, que para la época cuando murió había servido como el principal ministro religioso de Esmirna. Por espacio de por lo menos 40 años, a edad muy avanzada, Policarpo fue arrestado en una casa de campo un viernes de noche. Inmediatamente le pidió a la esposa del granjero que preparara cena para los soldados que habían venido a detenerlo. Mientras estos comían, Policarpo se puso de pie a un costado de la pequeña habitación y oró en voz alta durante 2 horas por cada cristiano del Imperio Romano de quien él se podía acordar. Mire qué interesante. Al día siguiente, en el anfiteatro de Esmirna, el gobernador que se llamaba Astatus Quadratus se sintió tan profundamente impresionado por Policarpo que trató de salvarle la vida. Al ver que sus esfuerzos no daban resultado, le pidió a Policarpo que maldijera a Cristo. Estaba seguro de que un hombre tan grande como Policarpo estaría ansioso de separarse de Jesús, a quien Roma había condenado como criminal. Pero Policarpo, en cambio, dio esta vibrante respuesta, así como nosotros debemos de darla. Durante 86 años lo he servido, dijo, y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? Amén, gloria a Dios. Usted no puede maldecir a Cristo, usted no puede de ninguna manera condenar o maldecir a aquel que nos dio la vida. Por eso estos grandes siervos de Dios prefirieron dar su vida como ofrenda por su Hacedor, por su Señor. Así es que en ese entonces, cuando Policarpo fue arrojado a este lugar de martirio, muchos pidieron a gritos que Policarpo fuera arrojado a los leones, pero estos estaban más que satisfechos porque pocos momentos antes se habían comido a otras víctimas no cristianas, o sea, los leones. Un heraldo explicó entonces que ya había pasado la hora del día cuando todavía era legal que se usaran leones en ese entretenimiento. Por lo que la multitud exigió que Policarpo, según narra aquí este escrito, fuera quemado vivo. O sea, como los leones ya estaban llenos, pues vamos a quemarlo. Cuando el gobernador consintió, los judíos, en la actitud hostil, muy poco común, fueron los primeros en reunir la leña para la hoguera, aunque era día sábado. Interesante, sabe que los judíos no hacen nada el día sábado, al igual que nosotros, pues, en obediencia al 4º mandamiento. Interesante. Aquí ya estamos en la parte final de nuestro estudio, podemos llegar hasta Esmirna, pero de aquí se torna interesante. Los judíos estaban siendo, los cristianos estaban siendo masacrados. Pero aquí surgió algo impresionante. En el año 313 de nuestra época se dio un edicto, se dio una orden, se hizo una resolución, una reunión donde se dictaminó no más persecución para los cristianos. ¿Sabe por qué pasó?
qué sucedió en este entonces? Bueno, eso lo vamos a explicar en nuestra próxima estudio, el siguiente estudio vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, con la iglesia de Pérgamo vamos a entender muchas cosas que de repente estaban allí y nosotros no las sabíamos porque no conocemos la historia. Pero los cristianos nunca se vencieron y el imperio romano empezó a fijarse en estos cristianos y decidieron hacer una alianza. Los cristianos consintieron y se aliaron a los paganos romanos, al imperio romano. ¿Cómo sucedió esto? Se lo explicamos en la próxima clase, en la próxima estudio de la iglesia de Pérgamo. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Un abrazo para todos. Gracias por estar siguiéndonos aquí en este estudio. Gracias porque ya tenemos un tiempo con ustedes y muchas personas nos escriben y les damos gracias porque oran por nosotros y sabemos que sus oraciones tienen un impacto tremendo para que Dios nos dé ánimo cada día para estudiar y hablar de su palabra acá en estos espacios. Que Dios les bendiga. La próxima semana vamos a contarles qué sucedió con el cristianismo y el paganismo. Y vamos a contarles qué hizo, cómo se comportó o qué dice Jesús de la iglesia de Pérgamo. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos veremos en nuestra próxima emisión, nuestra próxima transmisión que será, claro, va a ser el próximo sábado, ¿verdad? Vamos a estar aquí el próximo sábado, ¿verdad? Que Dios les bendiga, ya casi el mes está yendo, qué barbaridad, cómo se pasa el tiempo. Y bueno, quiero decirles, mis queridos amigos, si alguien de ustedes está interesado que oremos por su situación, tiene un familiar enfermo, usted tiene algún plan, mándenos un texto, escríbanos por ahí. Tenemos nuestro grupo de oración todos los días a las 7 de la tarde, vamos a estar orando. Y si usted nos manda su nombre, no necesariamente tiene que mencionar el por qué, pero si usted nos pide oración, vamos a ponerlo acá en nuestro grupo, vamos a darlos a nuestros hermanos para que también oremos por usted y por los suyos. Que Dios les bendiga para todos en todas partes, cuídense y estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana si Dios así nos lo permite.